Buenas noches, estimados participantes. Nuevamente nos encontramos en el módulo 6, ya casi estamos terminando este diplomado virtual. Este módulo 6 tiene como título Inicio al proceso lectoescritor. Durante la ponencia de hoy vamos a poder conocer algunos conceptos claves que todo docente debe de manejar durante el aprendizaje de la lectoescritura. Es así que hoy trabajaremos un concepto clave que es el conocimiento alfabético, porque es importante en el aprendizaje de la lectura, la enseñanza del código alfabético, es decir, cómo vamos a enseñar este código a los niños, y posteriormente veremos algunas actividades para aprender el nombre y el sonido de las letras. Bien, antes de empezar con esta diapositiva, quisiera poder hacer una diferencia entre dos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la bibliografía que vayamos revisando en relación a la lectoescritura. Podemos encontrar, por ejemplo, un concepto que es la lengua escrita, ¿no? Y también lo que es el código alfabético. Y aquí hay que tener cuidado porque a veces se suelen usar ambos como sinónimos. Sin embargo, es importante aclarar que la lengua escrita hace referencia a la comunicación escrita que realizan los niños a través de diversos textos. Mientras que el código alfabético es el conjunto de signos gráficos que permiten representar el lenguaje oral. Ahora, siempre nos vamos a preguntar, ¿no?, ¿qué conviene más? ¿Enseñar el nombre de las letras o el sonido de las letras? Sabemos que a lo largo de la historia, en el aprendizaje de la lectoescritura, pues de manera natural, en el contexto en el que estamos, en la familia, a través de libros, de canciones, de cuentos, se suele enseñar el nombre de las letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, etc. Sin embargo, vamos a ir viendo a lo largo de este módulo que conviene enseñar ambas, pero en un primer momento, sobre todo durante el aprendizaje inicial de la lectoescritura. Estamos hablando de niños de nivel preescolar, 5 años, ¿no?, e inicios de primer grado. Conviene enseñar el sonido de las letras. Posteriormente voy a poder enseñar el nombre de las letras. ¿Y por qué posteriormente? Porque ya cuando el niño esté en un segundo grado, el aprendizaje de los nombres de las letras le sirve para poder usar el diccionario, para ordenar palabras en orden alfabético, etc. Entonces, tomar en cuenta esta idea, ¿no?, de poder enseñar a los niños tanto el sonido como el nombre de la letra. Ahora, es importante que como docentes conozcamos que nuestro idioma, el castellano, pues tiene un código, y este código es alfabético, es decir, está formado por un alfabeto. Y este código alfabético se le va a denominar a un conjunto de grafemas a los que se le denomina letras. Ese es el nombre común que vamos a encontrar. Y también está formado por reglas que permiten la representación escrita de la lengua hablada. Nuestro código alfabético está formado por 27 letras y 22 sonidos o fonemas. Las 27 letras sabemos que son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Dónde dejamos a la letra Che? Bueno, que en realidad no es una letra, sino que es un dígrafo. La Che, la doble L, la combinación GU para formar GEGI, y la combinación QU para formar QUI, y también la doble R. Esos serían considerados dígrafos, es decir, que con dos letras vamos a formar una representación de esos sonidos, ¿no?, pero no son consideradas en sí letras, sino dígrafos. Tenemos 30 grafemas, es decir, 30 signos que van a representar a las letras. Ahí tenemos a la doble R, la doble L, ¿no?, y a la Che, ¿no?, que son signos, pero que no son considerados letras.
y 22 fonemas, ¿no? 22 fonemas porque sabemos que la B, labial y la V suenan igual. También sabemos que la S, la Z y la C, en algunos casos, tienen el mismo sonido. Y también tenemos algunas letras, otras letras como por ejemplo la C, que a veces también suena, ¿no? El sonido es igual que, tiene el mismo sonido que la letra K y que la letra Q. Entonces es por eso que vamos a tener menos fonemas que letras, ¿no? Porque hay algunas letras que tienen un solo sonido, ¿no? No hay otro sonido para ellas. Entonces, cuando el niño logra entender que a un sonido le corresponde una letra o que a un fonema le corresponde un grafema, ese entendimiento, ese logro de poder asociar ambos se le denomina principio alfabético. Y lograr que un niño haga esa correspondencia es un gran logro, porque cada vez que evoque un sonido, ¿okay?, va a tener una representación, una letra que va a usar para siempre, que no es diferente, que no es distinta. Entonces, ese aprendizaje es complejo, no es sencillo, toma tiempo, por eso podemos ver niños que pueden iniciar el año escolar, y algunos rápidamente van a hacer esta asociación, y lo podemos ver leyendo desde el mes de mayo, junio, julio, ¿no? Pero algunos otros tardarán un poco más en hacer justamente esa correspondencia y lo lograrán en octubre, noviembre, ¿no? Y definitivamente es un proceso complejo que no es tan sencillo de lograr. Ahora, ¿por qué es importante trabajar el nombre y el sonido de la letra? Porque, como les decía, esto contribuye al logro de ese principio alfabético, esta asociación entre la letra y el sonido que le va a corresponder. Ahora, esta enseñanza de este principio alfabético debe ser de manera explícita y directa. Es decir, el maestro, conforme el niño va descubriendo las letras que necesita para poder leer o escribir, le enseña cómo suena, también cómo se llama, ¿no? Y para ello vamos a ir luego viendo algunas actividades. Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? El niño dice, esta letra se llama G y suena G. Ahora, ustedes en el módulo anterior, en conciencia fonémica, el de conciencia fonémica, han tenido material, he visto, por ejemplo, hay un video, donde ustedes pueden descargar y poder escuchar cómo suena cada letra. Es importante que ustedes produzcan el sonido correctamente, para que el niño lo tome como un modelo correcto a imitar. Ahora, sí es importante tener en claro que si bien vamos a enseñar a los niños a aprender este código, a aprender las letras, es importante dejar en claro que el énfasis en primer grado, que es el inicio de la primaria y que es el grado donde el niño aprende a leer y a escribir, pues no solamente radica en la conquista de este código escrito, este código alfabético, sino que también debemos fomentar en ellos, desarrollar en ellos procesos de comprensión y a la vez producción de textos. Todo ello, tanto el dominio de ese código como el desarrollo de estos procesos más complejos, que es la comprensión y la producción, van a definir en sí lo que es aprender a leer y a escribir. Palabras aisladas o letras aisladas fuera de un contexto comunicativo no tienen ningún significado para el niño. Entonces, por eso hago la aclaración. No pensemos que de ahora vamos a empezar a enseñar el alfabeto, ¿no?, con los nombres y sonidos, y el niño va a lograr leer y escribir. En eso, digamos, esa idea no es la que quiero que quede claro, sino que tratemos todo momento de fomentar la comprensión y la producción de textos, es decir, generar situaciones de aprendizaje en un contexto comunicativo. Es decir, el niño que sepa que leer y escribir le sirve para comunicar. Bien, podemos ver también, y seguro que ustedes lo conocen,
que hay diversidad de métodos para poder enseñar a leer y a escribir. Si ustedes me preguntan cuál es el método ideal o el método que da más resultados, en realidad, es decir, soy sincera, no hay un solo método. A lo largo de la experiencia que tengo enseñando primer grado, he podido corroborar que cada niño, sobre todo cuando éste tiene dificultades, va a aprender de acuerdo a sus propias capacidades y también de acuerdo a sus habilidades. Entonces, generalmente los niños aprenden a través de las sílabas, ¿no? Otros aprenden por sonidos, otros hacen una mezcla. Entonces, vamos un poco a recordar cuáles son estos métodos. Tenemos entonces, por ejemplo, los métodos sintéticos, ¿no? Cuando el niño, pues, lo que hace es identificar sonidos, letras, ¿no? Para luego juntarlos y formar una palabra. Tenemos el método alfabético, que ya no se usa porque se enseñaba antes a los niños nombre de las letras para que ellos puedan aprender a leer y escribir, pero ese método se ha descartado porque en realidad confunde a los niños, ¿no? La M, si el niño a uno le enseña que el grafema M se llama M, el niño le va a decir M cuando lee. Entonces, por ejemplo, si le das la palabra masa, te puede leer M-asa, ¿no? Porque piensa que ese es el sonido de la letra. Entonces, enseñar nombre de las letras solamente no funciona. Luego tenemos el método sintético, aquí tenemos a los métodos silábicos, ¿no? Que al niño más bien antes de presentar el fonema lo que se hace es presentar la sílaba, ¿no? O sea, si es su, la, li, lu. Entonces, si bien este método, creo que todos hemos aprendido con este método, digamos, los que ya tenemos, digamos, cierta edad, sabemos que aprender por sílaba funciona, y sí, a algunos niños les funciona. ¿A qué niños? Los niños que tienen ciertas dificultades fonológicas, ¿no? En análisis de fonemas. Por más que tú indiques cómo suena cada letra, olvidan cómo suena. Siempre están buscando ayudas para recordar. Son niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, cuando tú le das la sílaba, ¿no? Es una estructura más, no tan abstracta como hemos visto en el módulo de sílabas, sino que es más bien un grupo de letras que son más fáciles de escuchar, que son más fáciles de percibir, funciona bien y les va bien aprendiendo solo sílabas. Y los métodos fonéticos, ¿no? Que solamente radican en la enseñanza de sonidos, ¿no? Los sonidos de las letras, ¿no? Por enseñar los sonidos de las letras, el niño sabe que cada sonido se presenta por una letra y las une y forma palabras, ¿no? Que sí, también da buenos resultados. Luego tenemos los métodos globales, ¿no? Consiste en el método de palabra, por ejemplo, presentar la palabra, ¿no? Y que el niño primero mira la palabra completa, que él de alguna manera por sí solo descubra cuáles son las partes que la conforman. Entonces, por eso es que no han dado muy buenos resultados, ¿no? Porque no todos los niños son hábiles para poder segmentar la palabra. Entonces necesita, como lo hemos visto, una enseñanza explícita del docente para que él pueda hacer un análisis. Entonces, sí funciona el método global siempre y cuando lo usemos bien, ¿no? Lleguemos hasta el análisis de la sílaba y el fonema. Método de la frase, igualmente se le da una frase, una oración, para que el niño pueda leerla, ¿no? Haciendo un análisis de cada una de las partes. Y el método del cuento, pues a partir de un cuento se extraen palabras, ¿no? Y el niño las va aprendiendo. Y los métodos mixtos es una combinación de ambos. En realidad, como les decía, va a depender de cada niño, de cada grupo que tengamos también. El mixto trabaja tanto el fonema como también la palabra, o la sílaba, o la palabra, y necesitamos de ambos, porque nosotros cuando leemos activamos dos rutas, una ruta que es visual, que me sirve para leer palabras que antes ya las he visto, es decir, voy leyendo una palabra, voy usando mi ruta fonológica para leerla, y luego la voy almacenando. De tal manera que cuando la vuelva a ver, ya no necesito hacer una decodificación lenta de cada uno de los sonidos, sino que la voy leyendo de manera global. Y la otra ruta, que es la fonológica, es justamente la que usamos cuando nos enfrentamos a palabras nuevas que no hemos visto antes,
¿no? Y hacemos una decodificación bien más lenta. Por ejemplo, si yo les presentara la palabra camisa, ustedes la van a leer rápido porque ya la han visto antes, ya la conocen, lo deben haber visto en textos, en la vida diaria, etc. Pero si yo les presento una palabra nueva, totalmente diferente, de repente estetoscopio, ¿no? Que posiblemente para los niños sea nueva, cuando la van a leer van a hacer una decodificación más bien lenta. Y para ello necesitan conocer los sonidos de las letras. Por ello es importante hacer un trabajo de estos métodos de manera mixta. Es la recomendación. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, los métodos analíticos. La lectura se realiza de manera global, presentando el texto completo. Después se analizan sus elementos y finalmente se sintetizan. Les decía del método de lectura de palabras, ¿no? De oraciones y frases. Empiezo con sapo, luego empiezo por la palabra, luego por la sílaba y luego el fonema. Esto es si usamos bien el método global. Si solamente nos quedamos a nivel de palabra, entonces no estamos haciendo un análisis de la misma. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Es importante hacer una combinación de ambos métodos porque permiten de alguna manera que el niño en un primer momento perciba de manera global la palabra y también con un método sintético, o en este caso fonético, va a poder hacer el análisis correspondiente de la palabra. Bien, entonces, surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué método de lectoescritura facilita el aprendizaje del principio alfabético, es decir, de la correspondencia del sonido y del nombre de la letra? Independientemente del método que usemos, se debe desarrollar el principio alfabético, correspondencia fonemográfica, sobre todo en un sistema alfabético como es el español. Este principio alfabético se enseña de manera directa y explícita, es decir, esta letra se llama M y suena M. La conciencia fonológica debe desarrollarse antes y durante el aprendizaje de la lectura y escritura, lo que permitirá adquirir el principio alfabético. Ya venimos trabajando desde antes todas las áreas de conciencia fonológica. Si lo hacemos así en el aula, estamos garantizando que el niño va a tener un rápido acceso a este principio alfabético y podrá aprender a leer y escribir durante el tiempo previsto. El entrenamiento en la manipulación de los sonidos es más efectivo si se combina con la enseñanza de su representación gráfica, es decir, el uso de letras. Aquí hay algo importante, que ustedes cuando trabajen el fonema, como hemos visto en el módulo anterior, si bien en un primer momento se trabaja a nivel oral, es decir, el niño tiene que desarrollar la capacidad de identificar fonemas iniciales, finales, mediales, omitirlos de manera oral, llega un momento en que sí se hace necesario el uso de letras para que el niño pueda hacer la correspondencia con la letra que le corresponde al sonido que le estamos pidiendo o al sonido que está manipulando. ¿Por qué? Porque el fonema es una unidad muy abstracta de poder comprender. Entonces, si nosotros en la conciencia fonémica, después de que veamos que el niño ya tiene un dominio de las tareas que hemos trabajado en el módulo anterior, podemos ya presentarle las letras. Eso puede ser a los 5 años, finalizando 5 años, y durante la enseñanza del primer grado. Se realizó una investigación en el año 1998, el autor Scarborough concluyó que una simple prueba de nombrar las letras podría ser casi tan efectiva en la predicción del dominio lector, como una serie más amplia de pruebas. Por su parte, Koptov en el año 2000 mostró que los niños que en el nivel inicial conocen el nombre de las letras e identifican el fonema inicial de las palabras tienen mayor éxito en la lectura en el primer grado. Entonces, aquí es importante, nuevamente, ¿no? Redundando la idea de poder, además de trabajar la conciencia fonológica a nivel silábico y fonémico, poder también trabajar ya con letras, ¿no? Que el niño pueda asociar cada sonido a las letras que le corresponden. Bueno, esto es una síntesis de cada uno de los métodos, ya los he venido explicando, creo que los conocemos. El alfabético ya no se usa porque corresponde a la enseñanza el nombre de las letras solamente. El fonético sí lo estamos usando actualmente porque implica que el niño aprenda cómo suena cada letra.
Y el método silábico, pues, es la enseñanza de las sílabas. Ahora, como les decía, la enseñanza del código alfabético, es decir, de las letras, se hace de manera sistemática y explícita, a partir del trabajo con textos completos o de actividades significativas para los niños, las cuales de manera natural incluyan palabras que queremos que los niños aprendan de forma explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a partir de un texto. Texto corto, un texto largo, un texto discontinuo, ¿no? Pueden ser afiches, esquemas, etc. A partir de ellos nosotros vamos a ir introduciendo las letras que queremos que los niños aprendan. Algunos docentes sostienen que para trabajar el código alfabético la mejor alternativa es empezar con la escritura del nombre. Sí, efectivamente. El nombre del niño te da muchos recursos para poder enseñar el alfabeto en general, ¿no? Partiendo desde las letras de su nombre, cómo se llama cada letra y cómo suena cada letra, la de su compañero, ver si empiezan igual que otro o que otro nombre, si terminan igual, si tienen un sonido en medio igual, etc. Los nombres de los niños deberían estar colocados en el aula, ¿no? Con la fotografía del niño, para que los niños lo usen como un recurso para poder escribir, ¿no? Y leer también cuando aparezca alguna de las letras que están contenidas en los nombres de sus compañeros. Otros prefieren iniciar el trabajo explícito y sistemático del código a partir de algún texto completo. Los docentes prefieren trabajar en el marco de varias unidades de aprendizaje o de proyectos que sirven de contexto a situaciones en las que aparezcan palabras que contengan las diferentes letras que se quieren enseñar, ¿no? Cada colegio de manera independiente trabaja la metodología que han decidido trabajar. Y bueno, ahí nosotros el trabajo con proyectos aporta muchísimo porque todas las palabras están dentro del contexto que queremos que los niños aprendan. Por ejemplo, recientemente desarrollé un proyecto relacionado a un concierto de música. Entonces, la palabra concierto y la palabra música, música me ayudó a que los niños aprendan el sonido ¿no? Y todas las combinaciones que salen del sonido con las vocales. Luego hicieron instrumentos musicales con material reciclado, entre ellos, por ejemplo, en vez de un bongo, hicieron un latongo, estas dos latas, ¿no? Que suenan como un bongo. La palabra latongo me ayudó a que ellos puedan conocer el sonido T, que corresponde a la letra L. Entonces, los proyectos ayudan a que los chicos puedan ir aprendiendo en un contexto comunicativo y a la par divertido, porque obviamente son palabras que ellos van conociendo y construyendo durante el aprendizaje. La construcción de los aprendizajes de la lectura y escritura implica establecer una tríada: alumno, maestro y objeto de conocimiento. En este caso es el código alfabético el que queremos lograr, por lo que la interacción es un proceso de intervención guiada. El aprendizaje del código debe estar en el marco de una práctica contextualizada y comunicativa, que es lo que les venía contando, ¿no? No es presentar la letra de manera aislada, sino dentro de un contexto comunicativo textual. Por ejemplo, aquí tenemos un texto instructivo que consiste en la elaboración de tizas de colores. ¿Qué letras aquí pueden los niños ir aprendiendo? Pues tenemos, para empezar, la T, ¿no? El sonido de tiza se repite en taza, ¿no? Nos permite emplear, iniciar con esa letra, ¿no? Inclusive la palabra materiales mezcla también el sonido ¿no? Le corresponde a la letra M. Entonces, a partir de ese texto es que los niños van familiarizándose con las palabras y vamos extrayendo los sonidos que queremos que los niños aprendan. También, por ejemplo, en este caso, se trabajó un proyecto sobre la serpiente, igualmente, ¿no? La palabra serpiente nos ayuda a introducir el fonema S. Es importante que el aprendizaje del código alfabético se dé dentro de un clima lúdico. Se deben seguir las recomendaciones que vamos a ir dando en un momento, ¿no? Para la enseñanza de este código. Y sí es importante, como les decía, que ustedes puedan conocer los sonidos de las letras. Los estudios realizados en la lengua inglesa dan a conocer que primero se adquiere el conocimiento de las letras mayúsculas antes que el de las minúsculas, lo cual se debe a la diferencia que hay entre las formas de las letras mayúsculas, las cuales son más sencillas de identificar, y también al uso más frecuente en el contexto. Si ustedes ven, generalmente los carteles están escritos en letra mayúscula. Entonces sí se recomienda que
en un primer momento, en el nivel inicial, los niños puedan aprender con letras mayúsculas, que son trazos rectos y algunos son oblicuos. El conocimiento de las letras inicia tempranamente. Si los niños tienen la oportunidad de observar a los adultos y a otros niños interactuar con textos en su entorno cotidiano, carteles, envolturas de galletas, nombres de tiendas, etc., ayudará a ampliar su interés, ¿no?, por los signos gráficos. Es importante también que durante el aprendizaje de la lectoescritura en un primer grado enseñemos diversos tipos de letras, tanto en letras mayúsculas como sus correspondientes letras minúsculas. Debemos colocar en un lugar visible el alfabeto y al alcance de los niños. No se recomienda colocarlo a nivel de ellos, no coloquemos el alfabeto en lo alto, porque en realidad no lo miran, no lo tienen a un rápido acceso. Inclusive se recomienda colocar un alfabeto con letras con textura, ¿no? Puede ser lija, ¿no?, que ayude de alguna manera a que el niño recuerde cómo es el trazo de cada una de estas letras. Bien, veamos entonces algunas ideas para trabajar cada uno de los sonidos de las letras. Bueno, esto es una lectura, ¿no?, del sapito. En realidad no es corta, es como un tipo rima, ¿no? Los chicos van leyendo. Y luego, obviamente, extraemos de aquí el sonido S. Entonces, bueno, se le pide al niño, ¿no?, que pueda seleccionar las palabras que contienen el sonido S. En este caso tenemos sapito y sol, y los niños van identificando estos sonidos de manera oral. Luego, es importante que ellos puedan tener a la mano letras de plástico, o si no las tenemos de plástico, pueden ser de cartulina, en cerámica en frío, de madera, etcétera, que ayuden al niño a formar la palabra con letras móviles. Entonces, le pedimos al niño que forme la palabra sapito. Todos lo pueden tener, lo podemos tener en tuppers, en cajitas, etc. Y en ese momento es cuando el niño, ¿no?, el docente le dice al niño que el sapito empieza con el sonido S, ¿no?, y pide otras palabras que empiecen con ese sonido. Con la palabra formada le pedimos a los niños que realicen diversas tareas de conciencia fonológica, siguiendo la secuencia aprendida en los módulos anteriores. Entonces, por ejemplo, si formó la palabra sapito, le decimos cuántas sílabas tiene, ¿no?, y también cuántos fonemas tiene. Tiene 3 sílabas, sapito, y cuántos fonemas tiene el sonido S, A, I, T, O. Es decir, tiene 6 sonidos, 6 fonemas. Luego le pedimos que identifique la sílaba inicial, luego la final y la medial. Y en todas ellas va identificando también los sonidos iniciales, el sonido final, que es O. Es decir, vamos trabajando a la par las tareas de conciencia fonológica que hemos venido trabajando en el nivel inicial, pero ya lo hacemos con letras. Por ejemplo, aquí tenemos la tarea de sustituir también, ¿no? Si a la palabra sapito le cambio sa por K, ¿qué va a decir? Capita, entonces el niño forma esa palabra. Igualmente, cambiamos un sonido, es decir, en vez de el sonido S de sapito le ponemos el sonido, ¿qué va a decir? Papito, o cambiamos vocales. Entonces, de esta manera el niño va analizando la palabra, ¿no?, y va sabiendo que cada sonido ocupa un lugar, tiene una secuencia, y de alguna manera también estamos previniendo que el niño posteriormente haga omisiones, sustituciones. Porque lo que queremos lograr es que haya una correspondencia precisa entre el sonido y la letra al momento de leer y escribir. También le podemos pedir que omita sílabas iniciales, sílabas finales, ¿no? Por ejemplo, en la palabra sapito, si omito sa, me va a decir pito, ¿no? Si omito la sílaba pi, va a decir sato. También podemos pedirle que omita sonidos iniciales, sonidos finales. Si a sapito le quito la o, dice sapito. Si a sapito le quito la s, dice apito. También le podemos pedir que agregue sílabas, ¿no?, al inicio y al final, o que agregue también sonidos. Como se dan cuenta, vamos trabajando las dos conciencias, tanto la silábica como la fonémica, porque ellos ya lo manejan. En caso de los niños los niños de primer grado, no hayan venido del inicial del colegio, sino que tengamos una mixtura de niños de diferentes nidos, de diferentes niveles iniciales, lo ideal es al principio aplicar una prueba de entrada, ¿no?, con todas las tareas que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Se puede elaborar una prueba
y ver cuál es el nivel que tiene cada uno y a partir de ello trabajar la conciencia fonológica marzo, abril, ¿no? Para garantizar posteriormente ya el trabajo de las letras. Luego tenemos que el niño necesita aprender cómo se escribe esta letra, ¿no? Cómo está formada, qué partes tiene. Entonces se recomiendan actividades como, por ejemplo, la manipulación de las letras para que toque la forma, sienta cómo es, en líneas rectas, líneas curvas, ¿no? Se recomiendan las letras de plástico por eso. También se recomienda el trazado de las letras sobre espuma o témpera también, ¿no? Son los recursos que los tenemos a la mano. Sí es recomendable que tengan en clase una pizarra de tiza también para que puedan hacer el trazo de manera precisa, a diferencia de una pizarra acrílica, que el plumón no te permite un trazo rápido, un trazo fluido, ¿no? Sino que la pizza es la que le permite al niño sentir con precisión la direccionalidad del trazo. Luego también tenemos el trazado de letras sobre arena. Podemos conseguir una bandeja de arena, una bandeja de quinoa, eso también lo podemos usar, entonces que permite que el niño pueda visualizar la letra que ha formado. Y también las letras ubicadas entre el renglón, la estrategia de la casita. En el primer piso van las letras bajas, hasta el techo llegan las letras altas, ¿no? Y al sótano van las letras que bajan, como la P, la Q, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas ideas para trabajar las letras. Por ejemplo, aquí a raíz del concierto de música, los niños aprendieron, ¿no? Que música empieza con entonces buscaron otras palabras que tenían Vemos que practican en la pizarra el trazo por grupos, otro grupo lo hace con la arena, ¿no? Otros grupos van buscando en fichas de aplicación la letra M o el sonido ¿no? Otros van trazando sobre plumón amarillo con crayolas, o también se puede hacer con témperas. Van buscando luego también, vemos en esta diapositiva, perdón, podemos ver que buscan diferentes letras M, ¿no? Pequeñas, grandes, medianas. La idea es que el niño se familiarice con todo tipo de letras, formas de las letras. Bien, entonces es importante que usemos las letras móviles, tanto en mayúsculas como minúsculas. También se pueden usar anillados de letras, como lo hemos visto en los ejemplos de la palabra sapito. Nos podemos confeccionar una ruleta de sonidos, ¿no? Para jugar. Los niños giran la ruleta y van diciendo palabras que empiezan con ese sonido, que terminan, que la tienen en el medio, etc. Podemos tener en el salón un abecedario visible, ¿no? Sí es importante también acompañar cada letra con un dibujo que lo represente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la letra D, podemos poner un delfín, ¿no? Siempre acompañar con un dibujo que al niño le ayude rápidamente a asociar. Y acompañar cada letra con su representación articulatoria. Lo vimos también en el módulo anterior, usar las boquitas articulatorias, ¿no? Si quiero decir cómo se pone mi boca, si quiero decir mi lengüita sube, si hago el sonido la P, por ejemplo, mis labios se juntan y luego explotan, entonces hacen un sonido explosivo. Entonces es importante que podamos acompañar también con las boquitas, que son gestos que ayudan al niño que podría tener dificultades a nivel fonológico a tener un apoyo visual. Bien, ahora podemos elaborar algunos materiales, como por ejemplo tenemos esta casita, ¿no? De vocales, que ayuda mucho a trabajar tanto las sílabas directas como inversas. Esa R que vemos aquí, por ejemplo, la podemos usar al inicio y se forma la sílaba ra, la puedo usar posterior, al colocar hacia el otro lado, al lado derecho, y diría ar, ¿no? Es importante que los niños jueguen manipulando, ¿no? Estos sonidos para que puedan entender que el sonido va al final. Podemos usar también palitos de chupete, miren, para poner las letras y formar los nombres de los niños. Podemos jugar a quitar una letra, poner otra letra, y esto es un material que es sencillo de elaborar, que inclusive los padres de familia, si ustedes les da la idea de poder hacer un taller para ellos, nos ayuda a elaborar material para sus niños. Otro material importante que se debe tener en clase es esta cartilla que en realidad yo la he trabajado con mis niños y también con los padres de familia que lo elaboran en una cartulina sencilla, escriben, lee, construye y escribe esas tres palabras de la imagen que vemos
Le pone papel conta con una mica, ¿no? Y el niño con letras móviles va formando la palabra que se le va pidiendo de acuerdo a la imagen solicitada, en este caso es un palo, y luego escribe con plumón, ¿no? Con el plumón de pizarra, ¿no? Luego borra, entonces puede formar muchas palabras, ¿no? Y también los ganchitos de ropa que permiten que el niño pueda cambiar de posición los sonidos, ¿no? Acá formó escudo, reina, torre, bufón, y luego puedes ir quitando un sonido, luego otro, cambiar de posición. Esa es la facilidad que da este material. Si no tuviéramos letras móviles, ¿no? La idea es que el niño construya la palabra. Otra idea simpática y de verdad que ayuda mucho a los niños a recordar el sonido de la letra y el nombre también, es transformar las letras en objetos que los representen. Por ejemplo, una serpiente empieza con S, ¿verdad? Entonces a la letra S la convierto en una serpiente o también en un sapo. Los niños son muy creativos y ellos rápidamente van buscando palabras y las transforman les van dando forma a la letra de la palabra que quieren representar. Araña empieza con A, ¿no? También la convertirá en una araña. Abeja empieza con A, igualmente. Y así lo podemos hacer con todas las letras y verán que los niños se divierten y también van aprendiendo. Bien. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que durante el aprendizaje de la lectoescritura es importante usar las letras. Letras de madera, letras móviles, letras de cartulina, letras de plástico, etcétera. No caigamos en usar el cuaderno. El cuaderno es lo último que debemos emplear para la construcción de las palabras. Los dictados igualmente, si bien los dictados me sirven para evaluar que el niño vaya aprendiendo a poder manejar ese principio alfabético que les hablaba al inicio, es un recurso evaluativo, pero no es un recurso de construcción de la palabra. Construyo la palabra, ¿cómo? Trabajando con las letras móviles. Puedo hacer dictado con letras móviles, ¿no? Y eso también lo puedo evaluar. No hagamos de la escritura algo mecánico, algo repetitivo, algo aburrido para los niños. Por el contrario, hagamos que este aprendizaje se dé dentro de un contexto lúdico en todo momento. Los niños lo disfrutan y también aprenden, digamos, el manejo de este código para siempre, porque en realidad les va a servir para toda la vida. Entonces, sí quisiera terminar diciendo que la instrucción en el conocimiento fonológico es más eficaz cuando a los niños se les enseña también cómo usar las letras para representar fonemas. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Ahora, si tienen preguntas, gustosamente las responderé. A Nos ver, la dice escuchamos. Roxana Castillo, las letras móviles solo deben ser en letra imprenta o en ligado. En realidad, en el nivel inicial, sí deberían ser en imprenta, ¿no? Y ya en el nivel, en primer grado, ya se deberían usar de manera, en forma ligada. Pero no es, digamos que si no las tuviera, en realidad no va a afectar en el dominio del código, ¿no? Pero, porque a veces es un poco complicado conseguir en ligada, porque luego el niño tiene que copiar la letra imprenta ligada. Pero es un proceso que lo puede hacer si antes se le ha enseñado cómo trazar la letra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo las letras en imprenta y luego los niños lo copian en ligada porque yo antes ya le enseñé cómo se transforma esa letra ligada. Entonces no es algo indispensable, ¿no? La pregunta de Nelly Rodríguez nos dice, ¿cómo cambiar la idea de los padres sobre que los niños deben ingresar al colegio sabiendo escribir? Bueno, en realidad en eso estamos todos los docentes, ¿no? En realidad va a depender mucho de la visión, misión y el enfoque metodológico que tenga la escuela, ¿no? Cada escuela en realidad decide hasta qué desempeño quiere lograr con el niño. Entonces, particularmente, por ejemplo, en mi escuela, en el nivel inicial, simplemente es estimular el gusto por la lectura y la escritura de manera muy natural, ¿no? Sin enseñar formalmente ninguna letra. Y recién es en primer grado donde los niños tienen que aprender a leer y escribir. Inclusive en algunas escuelas, bueno, no aquí, en otros países, en segundo grado es el aprendizaje formal de la letra ligada, por ejemplo, ¿no? Ahora, depende mucho también del nivel inicial, que queremos como nivel inicial, ¿no? Entonces ahí todavía estamos en proceso, ¿no? Hay nidos que se vuelven un tanto competitivos que quieren que todos ya aprendan a leer y escribir, ¿no? Ya, entonces en este nido se logró, entonces ahí quiero poner a mi niño o mi niña, ¿no? Pero no, por el contrario, cuando llegan
ya leyendo y escribiendo. En realidad en un primer grado los niños se aburren, ya conocen todas las letras, entonces ahí genera cierta dificultad, ¿no? En el aula para poder atender a estos niños que ya han ido avanzando. Bien, Caterín Gómez nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la ligada y la imprenta? ¿Cuáles son Ujú. los beneficios de cada tipo? En el colegio de mi niña están enseñando todo en imprenta. Ya, pero ¿en qué grado está su niña? ¿En primer grado? Primer grado, primer grado. Ya, en realidad, cuando el niño está en un nivel inicial, pues va aprendiendo en letra imprenta, porque obviamente los trazos de la letra imprenta, si tú te das cuenta, son líneas rectas. Entonces, un niño de primer grado inicial está recién aprendiendo a trazar líneas rectas. Entonces, coincide, ¿no? El tipo de la letra imprenta es fácil de trazar para él. Cuando llega a un primer grado, el niño ingresa al primer grado con sus letras imprentas, es verdad, y se le pide que cambie letra ligada porque la letra ligada le da más rapidez para producir. Ese es el motivo por qué se usa la letra ligada, ¿no? Es mucho más fácil de escribir letra ligada, ¿no? Unir cada letra al hacerlo de manera imprenta que lo va a hacer de manera más lenta, ¿no? Y no son trazos continuos. Entonces, ventajas y desventajas en realidad no es que haya, sino que en realidad eh, cada tipo de letra responde a la edad del niño y a las habilidades que tiene que desarrollar en determinado grado o en determinada edad. Muy buenas noches, gracias por estar aquí escuchando y cualquier duda, ya saben que nos pueden escribir a través del correo y en el foro también, ¿no? Que ahí también de alguna manera pueden hacer llegar sus inquietudes, además de responder las preguntas.